Me senté al final de la larga mesa de roble, con la pantalla a mis espaldas proyectando un brillo frío por toda la sala de juntas. Los números aparecían en rojo intenso 42 de 100. Sentí un nudo en el pecho, como si el aire se hubiera escapado de golpe. Apenas 3 meses antes, mi evaluación había sido un 89. Había salvado 2 auditorías que se iban a pique, reducido los riesgos de cumplimiento a la mitad y capacitado a media docena de nuevos colegas. Ahora, el sistema de la empresa me tachaba de lastre. Del otro lado, Paloma Garrido, mi jefa directa, no podía sostenerme la mirada. Su eficiencia habitual, siempre tan cortante, se había evaporado. Revolvía papeles que no necesitaba. Con los dedos temblando al tocar la tableta, Paloma le dije, con la voz ronca: «Esto no puede ser. Has visto mis resultados. Sabes los proyectos que he encabezado». Tragó saliva con dificultad. Las métricas no mienten. Isidora, pero alguien sí lo había hecho. Me incliné hacia adelante, desplazándome por el desglose detallado. Palabras como comunicación ineficaz y integración deficiente llenaban la pantalla, contradiciendo todo lo que había logrado. Cada frase parecía describir los fallos de un desconocido, no los míos. Entonces, mientras Paloma ajustaba el proyector, la diapositiva parpadeó. Por menos de un segundo, apareció un documento oculto, una tabla con letras en negrita: empleados, objetivo trimestre 2. Mi nombre estaba allí, junto a otros que apenas reconocía. La mano de Paloma voló al teclado, apagándolo tan rápido que la pantalla se volvió negra. Nos quedamos inmóviles. El silencio nos aplastaba. Su rostro se había puesto pálido. Empujó la silla hacia atrás, raspando el piso. «Deberías renunciar hoy mismo», susurró, con voz urgente y temblorosa. «Por favor, no esperes». Mi pulso latía con fuerza. Renunciar, después de todo lo que le había dado a este lugar: noches en la oficina, cuando la ciudad ya dormía, fines de semana revisando protocolos de seguridad, mientras mis amigos vivían vidas que yo me negaba. Todo barrido por un simple número rojo. «Paloma, ¿qué es esto?», exigí. Recogió sus papeles, evitando mis ojos. «No entiendes. No quieres entender. Solo vete mientras puedas». La vi levantarse, con los hombros tensos, y retroceder hacia la puerta, dejándome sola con el zumbido tenue del proyector. Mis años de lealtad, reducidos a un brillo rojo y una advertencia susurrada. Cuando por fin recogí mi bolso y salí al pasillo, el sobre que había dejado en la mesa me quemaba en la mano. Más pesado de lo que debería ser un simple papel. Llevé el sobre fuera del edificio como si pudiera explotar en mis manos. Paloma me lo había apretado contra el brazo, con voz baja y frenética. «No lo leas aquí. Solo vete». No me atreví a abrirlo en el estacionamiento ni en el metro de camino a casa. Su peso se hundía en mi bolso todo el trayecto hasta mi departamento, como un ladrillo. Solo cuando estuve adentro, con las persianas cerradas y los zapatos tirados, lo rasgué. Un encabezado en azul corporativo me miró fijamente: Programa de Reducción Estratégica de Talento. Leí la primera página, luego la segunda, y me obligué a seguir, aunque los ojos se me nublaban. No era un memo de reestructuración ni un plan de despidos. Era un manual para desmantelar empleados, una guía para drenar la confianza de gente como yo hasta que nos rindiéramos y nos fuéramos solos. Las tácticas eran frías como el acero: reasignar proyectos clave a otros, programar plazos imposibles, luego registrar los fracasos, excluir de reuniones, luego documentar conducta desinformada, generar evaluaciones con defectos inventados. Cada punto encajaba perfecto con lo que me había empezado a pasar. En la tercera página, mi nombre aparecía en negrita e innegable Valtierra: Isidora, separación esperada, trimestre 2. Dejé caer los papeles sobre la mesa de la cocina, con las manos temblando. Imágenes me inundaron: noches peinando regulaciones de cumplimiento, fines de semana sacrificados en informes de auditoría,
la revisión de emergencia que lideré y que salvó a la empresa de una multa de 20 millones de pesos. Toda mi lealtad, reescrita como incompetencia en su guión. Volteé a la última página. La firma al fondo me heló Álvaro Santamaría, director de operaciones. Aún lo veía en mi memoria, alzando una copa en la posada navideña, elogiando mi trabajo frente a todo el departamento. Isidora es la razón por la que vamos un paso adelante, había dicho. Y yo me había sonrojado de orgullo. Ahora su nombre autorizaba mi borrado. Los papeles yacían entre mis manos como pruebas en un juicio. Supe entonces que lo que vi en esa sala no era un error, era una sentencia, y esperaban que yo misma la ejecutara. Al día siguiente, desperté con la vibración de mi teléfono. Un correo de recursos humanos encabezaba mi bandeja. Con asunto cortés y final, confirmación de renuncia. Lo leí 3 veces antes de que mi vista se estabilizara. Reconocemos su renuncia verbal a su supervisora, efectiva de inmediato. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Se me cortó la respiración. Yo nunca había renunciado. Un golpe seco sacudió mi puerta. Al abrir, un mensajero sostenía una caja marrón. Adentro estaban mis certificados de cumplimiento enmarcados, la suculenta de mi escritorio y un paquete de indemnización ofreciendo el equivalente a 2 semanas de sueldo a cambio de renunciar a reclamos legales. No firmé. Ni siquiera pude tocar los papeles. Por la tarde, los rumores empezaron a circular en el edificio, en la lavandería. Oí a una vecina contándole a otra que había tenido un colapso en el trabajo. Gritando en una reunión, dijo, meneando la cabeza. Mi cara ardía, pero no dije nada. Sus palabras confirmaban lo que la empresa quería si controlaban la historia. Yo ya estaba borrada. Intenté llamar a Paloma, directo al buzón. Le mandé un mensaje. ¿Por qué dicen que renuncié sin respuesta? El silencio gritaba más que cualquier confesión. Me senté en la mesa de la cocina, mirando el programa de reducción estratégica de talento extendido ante mí. Cada punto ahora parecía una profecía cumplida. El elogio de Santamaría en la posada, los apretones de manos de colegas, hasta las sonrisas fáciles de mi equipo, todo se reproducía en mi mente como recuerdos envenenados. El parpadeo de ayer en la diapositiva, la palabra objetivo, las manos temblorosas de Paloma, todo encajaba en algo innegable. Todo estaba contaminado. Cada logro, cada palabra de gracias, cada momento de orgullo había sido torcido en munición contra mí. Cerré el correo, aparté el paquete de indemnización y miré las sombras alargándose por las paredes de mi departamento. Si podían falsificar mi renuncia tan fácil, necesitaba saber qué más eran capaces de hacer y cuántos otros habían sido marcados antes que yo. Jimena Orozco tocó a mi puerta justo después del atardecer, con 2 vasos de papel de café en las manos. Vivía al otro lado del pasillo y trabajaba en contabilidad en la misma empresa, aunque en otra división. No le había hablado en semanas, pero esa noche sus ojos llevaban la misma inquietud que sentía en mi pecho. Oí lo que andan diciendo de ti, empezó, colocando los vasos en mi mesa. Que tuviste un arranque, no me lo trago. Se ajustó los lentes en la nariz y se inclinó más cerca. He visto cosas, Isidora, números que no cuadran. Me enderecé. ¿Qué clase de números bajó la voz? Reportes de gastos, cada pocas semanas, cargos a un centro de costos llamado Iniciativas de Gestión de Talento, seminarios de capacitación sin participantes, honorarios de consultores sin consultores, proyectos especiales sin resultados. Al principio pensé que era descuido, pero luego noté el timing. Apreté mi vaso aunque no había probado el café. ¿Timing con qué? Con renuncias, dijo. Cada gasto raro va seguido, en días, por alguien que se va. No casos de bajo rendimiento, gente con historiales sólidos. He rastreado 23 en el último año. Mi estómago se apretó. 23. Caras parpadearon en mi mente, colegas que habían desaparecido sin explicación. Un nombre pinchó más fuerte que los demás. Leandro Quirós, murmuré.
Jimena asintió. Analista de datos, ¿verdad? Está en el libro mayor. Su renuncia coincidió con un pago grande de consultor. Lo conocía, cerré los ojos, recordando el día en que Leandro había sido acorralado por cuestionar un protocolo de pruebas nuevo. Yo lo había defendido en esa reunión, y poco después se fue. La versión oficial decía que renunció por voluntad propia. Yo lo había creído. La habitación se sentía más chica, las paredes cerrándose, 23 carreras borradas, disfrazadas con gastos vagos. Mi propio nombre solo había sido agregado al patrón. La mano de Ximena rozó el archivo que traía. Guardé copias, pero si se enteran de que lo vi, seré la siguiente. Sus palabras quedaron colgando, pesadas e innegables, empujándome hacia lo que más temía descubrir: cuán profundo iba esto. El café estaba metido bajo el rugido de la estación de metro Insurgentes, un rincón donde los viajeros se demoraban con vasos de papel y ojos cansados. Lo elegí porque sus esquinas eran oscuras, del tipo donde los susurros se perdían en el siseo de la máquina de espresso. Uno a uno llegaron. Bruno Chávez, antes un inspector de calidad meticuloso. Traía una carpeta abultada con evaluaciones antiguas, calificaciones perfectas, todas, hasta el año en que cuestionó un atajo en estándares de pruebas. Milagros Jiménez, de ojos agudos en cumplimiento regulatorio. Dejó su libreta como un escudo. Renata Tapia, que había liderado auditorías de seguridad, se sentó rígida, con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se blanqueaban. Intercambiamos historias en voces bajas, cada relato ecoando el mismo patrón: historiales brillantes convertidos en fallos repentinos, plazos imposibles, acusaciones de insubordinación, carreras desarmadas paso a paso hasta que la renuncia era la única salida. Entonces habló Damián Hidalgo, con amargura áspera como grava. Intenté reportarlo, dijo, voz temblando. Presenté una queja en RRHH. Les mandé todos los archivos. Al día siguiente, mi correo desapareció, borrado limpio, como si nunca hubiera trabajado allí. Miró su taza, hombros encorvados. Eso es lo que hacen, te borran. El silencio nos aplastó hasta que el raspado de una silla lo rompió. Un hombre, al que apenas conocía, se levantó de golpe. Murmuró algo sobre necesitar aire, pero la forma en que apretaba su teléfono, ojos saltando a la puerta, contaba otra historia. Horas después supe la verdad. Había ido directo a RRHH por una recomendación laboral. La traición dolió más de lo esperado. Más afilada que las mentiras de la empresa, el miedo hacía que hasta los heridos se volvieran unos contra otros. Bruno maldijo por lo bajo. Milagros bajó la vista. Y Renata susurró: si ni siquiera podemos confiarnos entre nosotros, ¿qué esperanza nos queda? Doblé las manos sobre la mesa, con el corazón latiendo fuerte. Su duda pesaba, pero más pesado era saber que no podía parar ahora. No cuando el libro mayor ya tenía mi nombre. No cuando el silencio había dejado que 23 otros desaparecieran. Les dije que nos veríamos de nuevo, creyeran o no. Y salí a la noche decidida a encontrar algo más fuerte que el miedo para unirnos. El correo llegó sin asunto ni firma. Solo una línea: garaje C, nivel 3, 4 de la tarde. Lo leí 3 veces, sopesando si era una trampa, un cebo para terminar lo que la empresa había empezado. Pero el miedo cedió a un instinto más agudo: curiosidad, mezclada con una terca negativa a ser borrada. A las 4 en punto, entré al garaje resonante. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, bañando el concreto en un brillo enfermizo. Mis manos apretaban el volante hasta que los nudillos blanqueaban. Un auto se estacionó 2 lugares más allá. Bajando la ventana del conductor, lo justo para ver un rostro que reconocí vagamente de la cafetería Vicente Herrera, administrador de bases de datos con quien había hablado quizás 2 veces. No salió del todo. En cambio, se inclinó lo suficiente para decir suave: revisa bajo el asiento del pasajero cuando me vaya. No me mires, no saludes.
Luego se enderezó, ajustó su chaqueta como si nada y desapareció en el elevador. Mi pulso tronaba mientras alcanzaba abajo. Una pequeña memoria USB descansaba contra la alfombra. Carcasa negra marcada con una palabra rayada en cinta. Seguro, en casa, la inserté en mi laptop, medio esperando un virus. En cambio, carpetas se abrieron en orden pulcro 5 años de archivos. Más condenatorios de lo que imaginaba. Hojas de cálculo listando empleados como objetivos. Guiones instruyendo a jefes cómo confundir y aislar. Plantillas para evaluaciones falsificadas. Hasta las firmas electrónicas de Paloma, aprobando reportes inventados. Desplacé más. Una pestaña etiquetada Fase de monitoreo me revolvió el estómago. El nombre de Vicente aparecía a la mitad, programado para revisión en el próximo ciclo. Había arriesgado todo al dármelo. Al fondo, un archivo destacaba un borrador de discurso de Álvaro Santamaría para la Cumbre Nacional de Innovación. Su título me fulminaba, construyendo una cultura de integridad. Miré las palabras hasta que la pantalla se nubló. La rabia subiendo fría y afilada. Pruebas llenaban mis manos, suficientes para quemar la empresa hasta los cimientos. Si me atrevía a usarlas, y supe entonces que no podía enfrentar esta guerra sola. Ya no. Pasaron 3 días con la memoria USB escondida en mi cajón del escritorio. Su peso oprimiéndome aunque no la tocara. Apenas dormí. Paseando por el departamento, leyendo y releyendo los archivos, hasta que las palabras se grababan en mi memoria. Cada nombre en esas hojas era un recordatorio de que no era la única desmantelada. Entonces llegó la llamada. Una reclutadora de una firma rival en Guadalajara habló con confianza brillante, voz suave como vidrio pulido. Me querían. Habían seguido mi trabajo, admirado mi trayectoria, la oferta doble de mi sueldo actual, paquete de reubicación, oficina esquinera. La única condición era el silencio. Firmaría un acuerdo de confidencialidad estricto, prometiendo nunca hablar de lo sucedido. Mi pecho se apretó. La oferta era todo lo que me habían negado: seguridad, reconocimiento, un nuevo comienzo. Por un momento, me imaginé subiendo a un avión a Guadalajara, dejando la pesadilla atrás, pero el pensamiento se agrió tan rápido como vino. Aceptar ese trabajo significaría dejar a Vicente, que ya había arriesgado su vida dándome la USB. Significaba abandonar los 23 nombres que Ximena había rastreado en su libro mayor, y los incontables otros ya marcados. Esa noche me senté en el piso de mi departamento, con la foto de mi padre apoyada en mis rodillas. Había trabajado 30 años en una fábrica. Manos marcadas por máquinas sin safeguards adecuados. Murió por un dispositivo defectuoso que recortaba costos por ganancia. Elegí cumplimiento no solo como carrera, sino como penitencia. ¿Cómo podía dar la espalda ahora al día siguiente? Rechacé la oferta. Mi voz no titubeó al decirle no a la reclutadora. En cambio, abrí mi laptop y empecé a redactar mensajes, contactando a la gente del café, pidiéndoles reunirse de nuevo. En mi calendario, circulé la fecha de la Cumbre Nacional de Innovación en la Ciudad de México. El discurso de Santamaría estaba en negrita en la agenda, y supe que allí tenía que salir la verdad. Mi departamento nunca se había sentido tan chico. Sillas prestadas de vecinos se apiñaban alrededor de la mesa de la cocina. El piso lleno de gente sentada con piernas cruzadas, rostros marcados por noches sin dormir. 15 exempleados respondieron mi llamado. Algunos con parejas al lado para apoyo, otros aferrando nada más que nervios y tazas de café a medias. Coloqué los archivos de Vicente en el centro. La USB conectada a mi laptop. La habitación se silenció mientras desplazaba la evidencia: guiones para falsificar evaluaciones, cronogramas para quebrar personas, la lista de nombres. Susurros subieron cuando aparecían colegas conocidos en la pantalla, esos que simplemente desaparecían del roster de la empresa. Esto es, dije, con voz más firme de lo que sentía. Esta es la prueba que no pueden ignorar. Y en 3 semanas,
Santa María estará en el escenario predicando integridad a toda la industria. Ahí les mostramos qué es la integridad de verdad. El debate estalló de inmediato. Bruno Chávez habló primero, voz quebrada. Perdí el respeto de mi hija. Me vio desmoronarme y no pude explicarle por qué. Quiero hacerlo, pero no puedo perder otro pedazo de ella. Milagros. Jiménez se inclinó adelante, mano temblando. Si nos ponen en lista negra, perderé mi casa. Mis hijos necesitan estabilidad más que mi orgullo. La habitación oscilaba entre valor y miedo hasta que forcé mi voz por encima del ruido. El silencio es justo como ganan. Cada uno de nosotros se cayó. Y miren dónde nos dejó borrados, humillados, rotos. Esta es nuestra chance de pararles el carro. Siguió una pausa pesada. Luego Bruno se levantó. Hombros cuadrados, estoy dentro, 1 a 1. Otros se unieron. 4 se fueron en silencio antes de que acabara la noche. Su miedo demasiado pesado. 11 quedaron. Ensayamos qué decir si nos interrogaban. Practicamos leer documentos en voz alta. Creamos respaldos digitales en servidores ocultos y redactamos filtraciones anónimas a medios. Aún así, lo vi en sus ojos el peso del riesgo oprimiendo, la posibilidad de que si uno fallaba, todo se derrumbara. Al amanecer, mi departamento parecía un cuarto de guerra y circulada en el calendario sobre mi escritorio. La fecha de la cumbre se acercaba con cada latido. El salón de baile del Hyatt Regency relucía bajo candelabros. El aire espeso con el murmullo bajo de ejecutivos saludando a inversionistas y reporteros, banderas colgaban de las paredes con lemas como innovación con integridad. Palabras tan vacías que me revolvían el estómago. La seguridad se movía entre la multitud con ojos agudos. Auriculares brillando bajo las luces. A las 10:15 durante un receso de networking programado. Mi teléfono vibró. El mensaje de Bruno apareció en letras crudas. Se llevaron la carpeta. Plan A muerto. Mi pulso se disparó. Sin las copias físicas, nuestro impacto se reduciría a susurros. Pero segundos después, otro mensaje destelló de Vicente, escondido en la cabina de audiovisual Plan B. Listo. Asentí a los otros dispersos por el salón. A las 11:55 las luces bajaron. Y Álvaro Santamaría avanzó al escenario con su compostura presumida habitual. Ajustó su corbata, preparándose para su sermón ético. Pero antes de que aparecieran sus diapositivas, el proyector parpadeó, el logo desapareciendo. En su lugar, un correo llenó la pantalla Santamaría a RRHH. Asunto Programa de Reducción Estratégica de Talento. Los murmullos crecieron a un rugido. Teléfonos se alzaron. Flashes de cámaras cortaron la oscuridad. Santamaría se congeló a mitad de paso. Me levanté de mi asiento, mi voz llevando más lejos de lo esperado. Ese es mi nombre, Isidora Valtierra. Planteé preocupaciones de seguridad y destruyeron mi carrera por eso. Al otro lado del salón, Bruno se levantó. Milagros. Damián. Renata. 1 a 1. Los otros se alzaron, reclamando sus historias, sus traiciones. 11 voces llenando el vasto salón. La máscara de Santamaría se agrietó. Seguridad, sáquenlos, ladró. Pero antes de que nadie se moviera, Paloma entró por el pasillo lateral, rostro pálido pero resuelto. Es verdad, dijo, voz temblando. Falsifiqué la evaluación de Isidora. Me ordenaron hacerlo. Jadeos ondularon. Y luego Renata dio un paso, sosteniendo su teléfono. El salón se silenció mientras la voz de Santamaría reproducía por los altavoces: renuncia en silencio, o nos aseguraremos de que tu reputación quede arruinada. El caos estalló como una ola. Periodistas gritaban preguntas, inversionistas corrían a las salidas. Una mujer cerca del escenario alzó su placa. Carlota Ruiz, Secretaría del Trabajo. Esto parece acoso sistémico. Investigaremos. El rostro de Santamaría se desangró de color mientras el salón se volvía contra él.
y supe que el ajuste de cuentas apenas empezaba. Las semanas después de la cumbre se desdibujaron en titulares, citatorios y purgas en salas de consejo. La caída de Álvaro Santamaría fue rápida. Su firma en los archivos de reducción de talento imposible de negar. Junto a él, 5 ejecutivos más fueron escoltados fuera de la empresa. Sus reputaciones doradas hechas trizas por la evidencia que Vicente había arriesgado todo por entregar. Demandas colectivas se multiplicaron de la noche a la mañana. Nombres antes enterrados en silencio resurgían en documentos legales. Cada historia ecoando la mía, historiales estelares torcidos en fallos, renuncias falsificadas, vidas desmanteladas. Por primera vez, la empresa enfrentaba lo que había evitado por años consecuencias. En una ironía que nunca pude haber guionado, Paloma Garrido fue nombrada para liderar la nueva oficina de defensa al empleado. Sus ojos aún cargaban culpa, pero me vio una vez para un café y dijo suave: pasaré el resto de mi carrera asegurándome de que lo que te hice no vuelva a pasar. Le creí, Vicente. Sin embargo, pagó el precio más alto. Su testimonio era la piedra angular de cada caso, pero lo ponía en peligro. Cuando empezaron los juicios, desapareció en un programa de protección a testigos. Sin adioses, solo un mensaje encriptado breve: mantente ruidosa, es la única forma de ganar. Entonces llegó la llamada del consejo de la empresa. Me querían de vuelta ascenso, sueldo, autoridad. Dijeron que era su forma de disculparse. Por un momento, consideré cómo se sentiría volver por esas puertas de vidrio como vencedora. Pero ya había elegido. En cambio, firmé los papeles para mi propia firma de consultoría, dedicada a cumplimiento ético y defensa al empleado. Mi primer cliente fue un fabricante pequeño, aterrado de caer en las mismas trampas que expuse. Al darles la mano, sentí algo que no había en años: control sobre mi propia historia. Esa tarde, con la pluma aún tibia de firmar el contrato, me susurré. Me suplicaron que renunciara. Nunca volví, porque por fin entendí mi valor. Y con eso, supe que mi lucha nunca había sido por venganza, sino por asegurar que nadie más fuera silenciado como nosotros lo fuimos.